Amigos de Ángulos, estamos en el bar del Hotel Westin para platicar de una importante artista plástica que está de regreso, aunque sea por unos días aquí en su tierra, porque está logrando algo muy importante en materia de arte a nivel nacional. Y nos da mucho gusto platicar hoy con Luz María Sánchez. Luz María, ¿cómo estás? Bienvenida. Antes que nada, felicidades por tu ingreso al Sistema Nacional de Creadores. La primera pregunta sería, llevas ya años trabajando con temas sociales que resultan bastante dolorosos, como por ejemplo el de la violencia, en proyectos que son plásticos y también son de arte conceptual y sonoro. Así es, Ricardo. Fíjate que desde 2006 que tuve la oportunidad de vivir en Texas, vi de mucho más cerca todo el problema de los mexicanos que cruzan la frontera, que se van a vivir a Estados Unidos. De ahí salió una instalación sonora, 2487, de nombres de personas que murieron justamente tratando de cruzar este gran desierto, este río enorme que divide en una y otra parte el país. Pero concentrarme de manera detallada en todo el problema de Tamaulipas y Texas. Creo que eso fue la primera pieza que realmente hice con un corte abiertamente social. A partir de ahí he trabajado, por ejemplo, con el tema de la violencia y cómo los medios de comunicación la han normalizado. Este es un proyecto que tuvo, es un proyecto de largo aliento que empezó como en 2006, justo cuando entró el presidente Felipe Calderón en la oficina y cuando declaró la guerra al narco, que fue el 11 de diciembre del 2006, terminó cuando salió de la presidencia, y ahora estoy tratando de trabajar el tema de la violencia que vive el ciudadano común, pero justamente desde el punto de vista de la ciudadanía, de cómo vivimos nosotros, los ciudadanos de a pie, todo lo que está sucediendo en el país. Y bueno, esos aspectos se han trabajado muchísimo, sobre todo desde el punto de vista sociológico o desde el punto de vista de los medios a través de los números, pero ahí se han quedado, muy pocas veces se muestra lo social y el dolor de los que se quedan. Exacto. La primera pieza que hice fue ganadora de la Bienal de las Fronteras. Se trata de VIS, Violencia Innecesaria, es el nombre del proyecto, que es un proyecto de largo aliento también. La primera trata justamente de las grabaciones que hace la gente que se encuentra de repente en medio de un fuego cruzado en cualquier ciudad. Sucede en Guadalajara, sucede en Matamoros, sucede en Jalapa, sucede en el Distrito Federal. O sea, no estamos hablando ni demonizando acerca de ciertos lugares que puedan o no ser mucho más violentos que otros, y que también tiene que ver con la situación económica de municipalidades del país, y cómo estas personas, al no tener un espacio donde puedan transmitir sus experiencias, a los medios de comunicación estar un poco como fríos, por así decirlo, acerca de este tipo de temas, justamente para no darle más carnita a los cárteles, ¿no? Es decir, proyección en medios. Entonces las personas tratan de encontrar una vía, y esa vía son las redes sociales. Entonces, por ejemplo, la primera pieza fue sobre ciudadanos que se encuentran en este tipo de situación de fuegos cruzados, que lo graban con sus celulares y que lo suben a YouTube. Yo lo que hago es rescatar el sonido, que siempre el sonido, a diferencia de la imagen, te va a dar como esta sensación de cercanía, y reproducir eso a través de bocinas que venden en el centro de la ciudad de Guadalajara, en el centro de la Ciudad de México, pero que tienen forma de pistola. Entonces es un poco una crítica también a lo que hace el mercado de las mercancías que vienen en contenedores de China llenos de estas bocinas en forma de pistola, que son muy reales, y por otro lado juntar estas como dos comunicaciones, las experiencias de las personas que suben estas situaciones vitales tan extremas en internet, ¿no? Entonces es un poco eso. Tú, si llegas a esta instalación, tienes que tomar la bocina y tienes que prenderla. Tienes que ser parte del problema para que la instalación funcione. Y a la hora que tú operas esa bocina, lo que escuchas es no nada más los sonidos puros del balazo, porque yo no la edito. Escuchas pequeños micropaisajes sonoros del momento en que sucedió, si había música, si estaba en la naturaleza, si estaban en un centro comercial, niños cantando. Por ejemplo, hay alguna con los chicos de secundaria que están haciendo el saludo a la bandera, entonces se oye el himno nacional y luego los balazos. En fin, la situación del día a día que vivimos los ciudadanos, ¿no? Ese fue el primer proyecto. Esa es la primera pieza y ya ha sido mostrada, ya ha sido incluso exhibida en algunas partes de la República, pero ¿qué sigue ahora, Luz María, ahora que ya formas parte del Sistema Nacional de Creadores?
Mira, los dos proyectos que yo propongo al Sistema Nacional de Creadores, al FONCA, es la continuidad de esto, de BIS, fuerza y necesaria. El primero de ellos trata justamente de las familias de los desaparecidos en México. Desaparecidos porque quizás los están haciendo trabajar de manera esclavizada, desaparecidos quizás porque están muertos, desaparecidos porque quizás los trasladaron a otros lugares y no pueden volver, no se pueden comunicar, están, en fin. Entonces, trabajar no con los números. Yo creo que una de las situaciones que en lo que yo he trabajado por ejemplo, seguir la trayectoria de Doris Salcedo acerca de este tipo de problemas en Colombia, es que el que desaparece se convierte en un número, pero la familia no logra convertir a su desaparecido en número, ni es la intención. Las familias en México tienen que lidiar por años, quizás, con una situación de una persona que no está, que no se encuentra y que no puedes ni cerrar el capítulo, ni cuidar a los niños o familiares que se quedaron. En fin, es una situación como de no resolución que puede llevar años, porque no hay una intención de parte de las autoridades de decirnos quiénes son estas personas que estamos encontrando en el territorio nacional enterrados, ¿no? Entonces, hay esta parte como de ausencia que no se resuelve y que el proyecto trata de trabajar con estas personas justamente, trabajar con ellos, hacer visible su historia, que creo que eso es muy importante, con mucha atención, con muchísimo respeto, dejar de convertirlos en estos números gigantescos, ¿no? Miles y miles y miles de desaparecidos. Es una familia a la vez, ¿no? Son padres, son hermanos, son esposas que ni siquiera pueden ser, ¿me entiendes?, huérfanos, quizás ya niños que no saben qué pasó con sus padres, en fin. Y eso, justamente, invitar a estas familias a que de entre ellos decidan quién puede posar por el ausente. Esta persona que posa, que forma parte del proyecto abiertamente, que dicen yo quiero que sea mi prima porque se parecía mucho a mi hermana o a mi hija, en fin, que esta persona pose, que se le haga un retrato en 3D para poder hacer elementos escultóricos con estas facciones de las personas. A esto se le adicionan, es parte del proyecto, los elementos electrónicos también, y a partir de todos los testimoniales, elementos que ellos nos aporten, la música, los paisajes que se graben, hacer los elementos acústicos que llevarán esta instalación. Yo estoy imaginando que sean como grandes superficies, tipo mesas, que la gente pueda caminar alrededor de ellas y ver estos objetos. Y el otro proyecto está también muy vinculado, la idea es que al final se vea un poco, o sea, visualmente van a ser muy cercanas, pero trabajar con los niños huérfanos. Con estos niños a los cuales les fue quitada su familia, estos niños también por medio de un grupo de profesionales, psicólogos, etcétera, poder trabajar con ellos con sus ideas, con sus recuerdos, quizás con sus canciones de cuna o no, que hagan dibujos de casas, de coches, de papá, mamá, y que con estos dibujos y estas pláticas y estas entrevistas también se puedan hacer estas construcciones en 3D y que también puedan tener elementos acústicos. Eso es como un poco la idea. Y lo que queda en evidencia con todo esto es la banalización por parte de los medios de este tipo de temas que más bien los han tratado como números, y por otra parte las omisiones de las autoridades que no están atendiendo como debieran a las víctimas, ¿no? Mira, ya trabajé yo el asunto quizás de los medios de comunicación y de un poco gobierno. Yo creo que ahorita lo que nos deberíamos de concentrar como sociedad civil es en nuestros pares, ¿no? Si en el camino, por supuesto, queda en evidencia todo esto que está sucediendo a nivel gubernamental, de agujeros, de espacios de falta de legalidad, o sea, de ausencia de estructura, que creo que es lo que va necesariamente a surgir, porque todos lo estamos viendo, que es muy evidente, está perfecto, pero ese no sería el objetivo de las piezas. El objetivo de las piezas sería trabajar de una manera muy cercana a este nivel de tratar de entender, escuchar a estas familias, escuchar a estos niños, quiénes son, qué están haciendo, cómo están viviendo, y a partir de ahí poder estructurar una serie de objetos que puedan ser significativos. ¿Y por qué hacerlo a través del arte conceptual o a través del arte sonoro en lugar de hacerlo, por ejemplo, por una
un documental o una crónica periodística, ¿el mensaje puede llegar de manera distinta? Claro, porque pones en juego una serie de objetos distintos que los que pones cuando decidimos que vamos a ver la televisión, decidimos que vamos a ir al cine. Cuando vas a una sala de museos o a una sala de exhibición, quizás no sabes qué va a pasar. Y el sonido en ese sentido es muy importante. Lo visual para mí es muy importante, lo escultórico, el hecho de que sean cosas que se puedan tocar, ¿no? Primero, que las tengas que operar. Pero lo segundo es el sonido. Ese sonido que por más que tratemos de intelectualizar el problema, el sonido es algo que pega siempre a nivel como muy visceral, muy humano. Y ya para terminar, Luz María, ¿cuándo podremos ver ya estas piezas, estos montajes sonoros, estas piezas plásticas como una realidad? Mira, la primera de ellas, te comentaba, va al Carrillo Gil en agosto, esperemos que pueda venir a Guadalajara, es en lo que estamos en pláticas. Las otras dos, la primera tiene que estar terminada alrededor de 2016 finales, porque la parte inicial del trabajo de hacer bases de datos, de localizar a ONGs que nos quieran ayudar, localizar a las familias, etcétera, es como la parte más fuerte, porque de esta investigación se nutren las dos instalaciones. Entonces estamos planeando que la primera instalación salga a finales de 2016 y la otra a finales de 2017, más o menos. Y yo sí espero que haya la oportunidad, el espacio, la arena donde se pueda presentar esto aquí en Jalisco, que creo que es muy importante, y que nos dé pie para la discusión abierta de las cosas, ¿no? Pues Luz María, felicidades por este proyecto, estamos muy al pendiente de cuándo se pueda presentar y ver tanto aquí en Guadalajara como en algunos otros foros, y felicidades de nueva cuenta por el ingreso a esta importante instancia de los creadores a nivel nacional, y salud de nueva cuenta. Muchísimas gracias, Ricardo. Estamos al pendiente y gracias por acompañarnos, siempre un placer tenerte por acá, porque hay que decir también que parte de todo esto inicia en Radio Universidad de Guadalajara, donde fuimos compañeros durante mucho tiempo. Así es, esta oportunidad que tuve de trabajar con medios de comunicación y después siempre con una intención cultural, ¿no? Llevar este tipo de contenidos educativos y culturales, y que en este caso pues le doy un twist y estoy realmente trabajando para un discurso propio. Es una situación realmente de excepción. Yo estoy muy agradecida, muy contenta. Muy bien. Pues gusto de nueva cuenta saludarte, aunque sea por unos días aquí de visita por Guadalajara, y pues estaremos al pendiente del resultado de estos trabajos. Hasta la próxima, Luz María, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Ricardo. Y hasta la próxima para ustedes, amigos de Ángulos, quédense aquí en Canal 44, ya continuamos.